Existe un código antiguo de 76 reglas que, cuando se siguen al pie de la letra, pueden asegurar una vida llena de bendiciones espirituales. Sin embargo, detrás de estas aparentes restricciones se esconde una sabiduría milenaria que protege y fortalece al iniciado. ¿Estás listo para descubrir este camino transformador? En el video de hoy, exploraremos a profundidad todo lo que necesitas saber sobre el primer año de consagración en Ocha. Descubrirás el significado real detrás de cada vestimenta, entenderás por qué existen ciertas restricciones horarias y aprenderás cómo cada aspecto de tu vida diaria se transforma en un acto sagrado de devoción. Desde las reglas más básicas hasta los matices más profundos de comportamiento, te guiaré a través de este año de transformación espiritual que determinará tu camino en la religión. Si este conocimiento te interesa, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de nuestra sabiduría ancestral. Comparte este video con aquellos que están en este mismo camino o que pronto lo estarán. Comencemos juntos este viaje de conocimiento y devoción. Quizás no estés preparado o preparada para esta cantidad de requisitos y restricciones que te voy a mostrar en este video. De hecho, estoy seguro que te va a volar la cabeza, pero déjame decirte con toda franqueza, este no es un camino de pétalos de rosa ni de promesas vacías. Si realmente deseas que la religión yoruba transforme tu vida, si buscas una evolución espiritual genuina y no un disfraz de espiritualidad, entonces debes entender que cada restricción es una herramienta de purificación, cada sacrificio es una oportunidad de crecimiento. Nuestro camino religioso es uno de entrega total, donde damos conscientemente para poder recibir las bendiciones que realmente necesitamos. No es un catálogo de deseos donde marcas lo que quieres y rechazas lo que no te gusta. Es una transformación completa que exige disciplina, humildad y una voluntad inquebrantable de cambiar. Si lo que buscas es un camino fácil, te sugeriría que busques en otro lado. Pero si estás dispuesto a entregarte a un proceso de refinamiento espiritual que te forjará en un ser de luz, entonces bienvenido a este camino ancestral, donde cada día de Iyaboraj es una inversión en tu destino espiritual. Comenzamos nuestro recorrido hablando de dos aspectos fundamentales en el primer año de consagración. La cabeza, como sede principal de todas nuestras facultades y punto donde se asienta nuestro ángel de la guarda, debe mantenerse protegida de manera estricta durante los primeros 3 meses. Esta protección no es caprichosa, sino que responde a la extrema sensibilidad espiritual en la que se encuentra la persona recién consagrada. Piensa en estos 3 primeros meses como si fueras un bebé recién nacido en el plano espiritual. Así como los recién nacidos necesitan protección contra elementos externos, el iniciado necesita proteger su corona, que es donde han sido asentadas las fuerzas divinas de sus orillas. El gorro ceremonial que debe llevarse no es un simple accesorio, es un escudo sagrado contra influencias negativas que aún no está preparado para enfrentar. Solo 3 tipos de personas pueden tocar esta cabeza sagrada: los padrinos religiosos, quienes han realizado la ceremonia y tienen la responsabilidad de cuidar de este nuevo ser espiritual, y en casos extremos de emergencia médica, los profesionales de la salud, quienes reciben la bendición especial de Oragún, el orisha protector de la medicina, y los médicos. El Ebo Oshumeta marca una transición vital. Al cumplir los 3 meses, esta ceremonia representa la primera etapa de madurez espiritual del iniciado. Si por circunstancias de la vida no puede realizarse exactamente en la fecha prevista, existe un procedimiento que permite mantener vigente la protección espiritual. El ahijado debe presentarse ante sus mayores días antes del plazo, llevando los derechos correspondientes, permitiendo que estos rueguen su cabeza y consulten con los orishas sobre la mejor manera de proceder. Este proceso nos enseña una lección valiosa. En la religión yoruba siempre existe una forma de mantener nuestra conexión espiritual, incluso cuando las circunstancias externas presentan obstáculos. La clave está en la comunicación constante con nuestros mayores y en la disposición de mantener nuestras obligaciones religiosas. Cuando hablamos de la vestimenta del recién consagrado, no nos referimos únicamente a la ropa que cubre el cuerpo. Cada elemento que viste tiene un propósito espiritual específico, actuando como capas protectoras que mantienen al iniciado en armonía con las fuerzas divinas que ahora lo acompañan. El color blanco no es una elección estética, sino una representación de pureza, luz y conexión directa con Obatalá, el orisha de la creación. Durante un año completo y 7 días, este color domina todos los aspectos de la vestimenta,
desde la ropa exterior hasta las prendas más íntimas. Imagina que cada hilo blanco actúa como un conductor de energía positiva, manteniendo una vibración elevada que protege y fortalece al iniciado. Para los hombres, el atuendo completo incluye elementos específicos que cubren y protegen cada parte del cuerpo. El calzado cerrado no es una restricción arbitraria, sino una protección contra las energías del suelo que el iniciado aún no está preparado para procesar. Las medias, los calzoncillos, la camiseta, los pantalones largos y la camisa de manga completa durante los primeros 3 meses forman un sistema integral de protección. La prenda más distintiva quizás sea el gorro ceremonial de Igbodun, que se lleva bajo una gorra externa adicional. Este doble nivel de protección en la cabeza refleja la importancia suprema de mantener protegida la corona espiritual. La sombrilla blanca que se porta no es un accesorio de moda, sino un escudo móvil contra los rayos solares en momentos específicos del día. Las mujeres siguen una estructura similar pero adaptada a su naturaleza. El calzado cerrado, las medias largas, el bloomer, la sayuela, la saya, el ajustador y la blusa de manga conforman su armadura espiritual. La quilla y el turbante que cubren su cabeza son especialmente importantes, pues la coronilla femenina es considerada un portal de sensibilidad espiritual extrema durante este periodo. Algo fundamental que debemos entender es que estas vestimentas no son sugerencias flexibles, son mandamientos sagrados que cuando se cumplen con devoción garantizan la protección divina. Los iniciados cuyas profesiones requieren uniformes especiales pueden solicitar excepciones, pero estas deben ser consultadas y autorizadas espiritualmente durante el ritual de Itá. La ropa interior y la vestimenta de descanso también siguen estas normas estrictas. Dormir vestido con medias, calzoncillos, camiseta y gorro para los hombres, o medias cortas, bloomer, corpiño, quilla y bata para las mujeres, mantiene la protección espiritual incluso durante el sueño, cuando somos más vulnerables a influencias externas. Un aspecto revolucionario de esta tradición es que marca un cambio permanente en la vida del iniciado. Desde el momento de la consagración, el negro desaparece del guardarropa, excepto en ceremonias específicas o por exigencias laborales previamente consultadas. Esto simboliza un alejamiento definitivo de la sombra y una orientación constante hacia la luz espiritual. Entender los horarios en la vida de un recién consagrado es como aprender a leer un mapa espiritual que nos guía a través de las energías del día y la noche. Cada restricción temporal tiene una razón profunda que conecta al iniciado con los ciclos naturales y espirituales del universo. Durante los primeros 3 meses, el iniciado debe permanecer en casa antes de las 6 de la mañana y después de las 6 de la tarde. Este periodo de cuarentena espiritual no es una prisión, sino un capullo protector donde la transformación espiritual puede completarse sin interferencias externas. Pensemos en este tiempo como el periodo de incubación de un huevo. Todo lo que crece dentro necesita protección hasta estar lo suficientemente fuerte para enfrentar el mundo exterior. Las horas del mediodía, cuando el sol alcanza su punto más alto, y la medianoche, cuando las energías oscuras son más poderosas, representan momentos de extrema sensibilidad para el iniciado. Estos no son simplemente horarios a evitar, sino portales energéticos que el espíritu recién nacido aún no está equipado para navegar. Después del tercer mes, las restricciones horarias se suavizan, pero nunca desaparecen completamente. La medianoche se convierte en el nuevo límite para estar bajo techo, reflejando una maduración gradual de la protección espiritual del iniciado. Es como cuando un niño aprende a caminar. Primero necesita que lo sostengan constantemente, luego puede alejarse un poco más, pero siempre bajo vigilancia. La obligación de caminar por la parte más sombreada de las calles y usar sombrilla no es vanidad ni superstición. Es entender que el sol directo en ciertos momentos y ángulos puede debilitar las energías sutiles que rodean al iniciado. Los rayos solares son bendiciones, pero como toda fuerza poderosa, deben ser recibidos en los momentos apropiados y con la preparación adecuada. Las profesiones que requieren horarios especiales pueden ser acomodadas, pero siempre bajo la guía espiritual. Esto demuestra la flexibilidad dentro de la rigidez del sistema. Las reglas existen para proteger, no para destruir vidas, y siempre hay una manera correcta de navegar situaciones excepcionales. La manera en que un recién consagrado se alimenta trasciende el mero acto de nutrir el cuerpo. Cada comida se convierte en un acto ceremonial que refuerza su conexión con lo divino. Durante los primeros 3 meses, comer sobre una estera en el suelo no es una humillación, sino una forma de conectarse directamente con Allah, la Madre Tierra, reconociendo el origen sagrado de todo alimento. Los utensilios consagrados que se utilizan durante todo el año no son simples objetos,
son extensiones bendecidas de los propios orishas. La cuchara, el plato y el jarro que recibieron Ashe durante la ceremonia de iniciación mantienen una vibración especial que protege y bendice cada alimento que toca. Imagina estos implementos como canales a través de los cuales fluye la bendición divina hacia cada bocado. La ausencia de cuchillo y tenedor durante este periodo tiene múltiples significados. Por un lado, representa un retorno a formas más primitivas y puras de relacionarse con los alimentos. Por otro, elimina herramientas que podrían cortar simbólicamente las bendiciones y energías positivas que deben fluir hacia el iniciado. Es una forma de simplificar la vida para poder concentrarse en lo espiritual. La práctica de dedicar las sobras de comida a Eshu o a un ancestro específico, envolviéndolas en papel y colocándolas en la puerta de la casa, es una forma profunda de agradecimiento y ofrenda. No estamos simplemente deshaciendo restos de comida, estamos reconociendo que todo alimento tiene un contenido espiritual que debe ser devuelto apropiadamente al universo. Cuando los iniciados comen fuera de casa o por obligaciones laborales, deben llevar sus utensilios sagrados. Esto no es una carga, sino una forma de mantener su conexión espiritual, incluso en entornos mundanos. El cuidado de estos utensilios es crucial. Se guardan especialmente porque en tiempos de enfermedad, comer con ellos puede acelerar la sanación, pues mantienen la conexión directa con las fuerzas que dieron vida espiritual al iniciado. La prohibición de comer de pie en la calle no es una regla de etiqueta común. En la cosmología yoruba, el acto de alimentarse debe hacerse con dignidad y respeto, reconociendo que el alimento es un regalo divino. La postura correcta al comer permite que las energías fluyan apropiadamente a través del cuerpo, asegurando no solo la nutrición física, sino también la espiritual. Es importante entender que estas restricciones tienen excepciones basadas en necesidades reales. Los iniciados que deben almorzar en sus lugares de trabajo tienen alternativas que se consultan espiritualmente. Esto muestra la sabiduría adaptativa de la tradición. Las reglas existen para proteger y elevar, nunca para crear cargas imposibles de sobrellevar. El mundo que rodea al iniciado se transforma en un mapa espiritual complejo, donde ciertos lugares llevan energía que pueden interferir con su delicado estado de transformación. Entender estas restricciones es como aprender a leer señales invisibles que protegen el camino espiritual del recién consagrado. Los cementerios, hospitales y funerarias son lugares donde la energía de la muerte es particularmente intensa. Para un iniciado, cuyo nacimiento espiritual es reciente, estas energías pueden ser abrumadoras. Es como exponer a un bebé a una tormenta eléctrica. Su sistema aún no está preparado para procesar estas vibraciones intensas sin riesgo. Aquellos que deben visitar familiares enfermos graves pueden hacerlo, pero con precauciones especiales consultadas previamente. Las barras, nightclubs y cabarets representan espacios donde la energía se dispersa en múltiples direcciones, a menudo descontrolada. El iniciado necesita mantener su energía centrada y enfocada durante este año de transformación. Estos lugares son como corrientes cruzadas que pueden desequilibrar la navegación espiritual del individuo. Los mercados, cárceles y ruinas también tienen sus propias energías particulares. Los mercados, con su caos de voces y transacciones, pueden sobrecargar el sistema energético sensible del iniciado. Las cárceles llevan la energía de la injusticia y el confinamiento, mientras que las ruinas mantienen resonancias de lo que ha muerto. Los cuerpos de agua naturales como ríos, mares y lagunas tienen energías primordiales que el iniciado debe aprender a manejar gradualmente. La prohibición de bañarse en estos lugares durante el primer año no es temor al agua, sino respeto por las fuerzas ancestrales que habitan en ella. Solo ciertas profesiones previamente consultadas tienen excepción para estas interacciones. Cuando un iniciado no puede cumplir con estas restricciones por emergencia, existe siempre una forma de protección. Un paño blanco, una sábana o incluso cubrir la cabeza con las manos se convierte en un escudo espiritual temporal. Esto demuestra que la tradición es práctica. Siempre proporciona herramientas de supervivencia espiritual cuando la vida presenta situaciones inesperadas. La prohibición de subir árboles, escaleras apoyadas o andamios también tiene una lógica espiritual. El iniciado necesita mantener un contacto constante con la tierra, que es su fuente de estabilidad durante este periodo. Es como si aún no tuviera alas espirituales lo suficientemente fuertes para elevarse sin riesgo de desconexión. Relaciones íntimas y dinámicas familiares. La transformación de los vínculos. En la esfera más personal de nuestras vidas, la iniciación en Ocha nos pide una reconsideración profunda de nuestras relaciones.
Aquí es donde el camino espiritual trasciende lo ritual para tocar la esencia misma de nuestros vínculos humanos. Durante los primeros 16 días posterior a la consagración, se establece un periodo de abstinencia sexual que tiene múltiples significados. Primero, permite que las energías implantadas durante la ceremonia se asienten sin perturbación. Segundo, enseña al iniciado el valor de la continencia espiritual. Finalmente, marca el inicio de una nueva comprensión de la sexualidad como un acto sagrado, no meramente físico. Es fundamental entender que esta nueva forma de relacionarse es permanente. Las relaciones promiscuas no son simplemente desaconsejadas, son incompatibles con el estatus espiritual alcanzado. Esto no es represión, sino elevación. Cuando comprendemos que nuestro cuerpo es ahora un templo que alberga fuerzas divinas, naturalmente lo tratamos con el respeto que merece. Dentro de la familia religiosa surge una hermandad sagrada. Los ahijados de los mismos padrinos no pueden sostener relaciones románticas o sexuales entre sí. Esta no es una prohibición arbitraria, sino el reconocimiento de que la sangre espiritual crea vínculos tan fuertes como la sangre biológica. Romper esta regla es comparable al incesto espiritual, una transgresión que desequilibra no solo a los individuos involucrados, sino a toda la comunidad religiosa. La habitación donde residen los orishas requiere respeto particular. No es apropiado realizar actos íntimos en presencia de estas fuerzas sagradas. Cuando las circunstancias del espacio lo dificultan, el iniciado debe crear separaciones simbólicas con cortinas o biombos, reconociendo así la presencia constante de lo divino en su hogar. La menstruación, en el caso de las iniciadas, marca periodos de separación temporal de ciertas prácticas religiosas. No es una impureza, sino un estado diferente de energía que requiere respeto y comprensión. Durante estos días, la mujer iniciada no participa en ceremonias ni toca objetos sagrados, pero no por ser considerada sucia, sino porque su campo energético está en un ciclo natural que no debe interferir con ciertos trabajos espirituales. La relación con los padres espirituales adquiere una dimensión profunda. El padrino o madrina no es solo un guía, es un protector, un consejero y en muchos aspectos una figura parental espiritual. La casa del padrino se convierte en un refugio sagrado donde el ahijado siempre debe ser recibido y protegido, especialmente en momentos de necesidad. En la religión yoruba, cada saludo es una ceremonia en miniatura. Cada gesto de respeto es un reconocimiento de las fuerzas divinas que operan a través de los seres humanos. No hablamos aquí de formalidades sociales mundanas, sino de un sistema de comunicación espiritual que mantiene el orden cósmico en nuestra comunidad religiosa. Cuando un recién consagrado cruza sus brazos sobre el pecho para saludar en espacios públicos, no está realizando un simple gesto de cortesía, está reconociendo la presencia divina en cada hermano mayor de religión. Este saludo, donde el iniciado siempre toma la iniciativa, es una declaración de humildad ante aquellos que han caminado el sendero antes que él. En los espacios sagrados, este respeto se eleva a su máxima expresión. Cuando el iniciado se encuentra con su padrino o madrina en un ileocha, debe prostrarse completamente en el suelo. No lo hace ante una persona común, sino ante el ángel de la guarda de sus mayores. Este acto de postración total es una forma de reconectarse con la fuerza que dio vida a su propia consagración. Es crucial entender que este sistema no promueve la servidumbre, sino el reconocimiento ordenado de la sabiduría espiritual. Cada mayor tiene la obligación de levantar del suelo al menor que lo saluda. Este ciclo de respeto y protección forma una cadena ininterrumpida de cuidado espiritual que se extiende desde los iniciados más antiguos hasta los más recientes. La prohibición de contacto físico directo durante los saludos no es frialdad social, sino protección energética. El recién consagrado es como un recipiente recién pulido, sensible a cualquier influencia externa. Tocar o ser tocado sin la preparación adecuada puede crear interferencias en su campo energético. Aquellos cuyas profesiones requieren contacto humano directo, médicos, enfermeros, masajistas, deben consultar en su ITA la manera correcta de manejar estas situaciones sin comprometer su protección espiritual. La ancianidad en la religión es venerada no solo por los años cronológicos, sino por la acumulación de ashe y experiencia espiritual. Existe una ética especial hacia personas con discapacidades o condiciones mentales, reconociendo en ello posibles manifestaciones especiales de lo divino. Los ebrios y los alterados mentalmente son tratados con cautela.
pues en sus estados alterados pueden ser receptáculos de fuerzas que el iniciado no está preparado para enfrentar. En la tradición yoruba se comprende que las palabras son entidades vivas que mantienen poder creativo o destructivo. Para el iniciado, cada utterance se convierte en una invocación que puede manifestar realidades en el plano físico. Por esta razón, el cuidado de lo que sale de sus labios no es solo una cuestión de educación, sino de responsabilidad espiritual. La prohibición de blasfemia, palabras obscenas o maldiciones dirigidas hacia uno mismo o hacia otros, tiene un fundamento profundo en la cosmología sagrada. Cuando un iniciado se maldice a sí mismo, está literalmente invocando energías negativas sobre un cuerpo consagrado. Es como arrojar basura en un templo, una profanación de lo sagrado. Las palabras de negatividad pueden romper los sellos de protección espiritual que los orishas han colocado sobre él durante la ceremonia. La mente también debe ser vigilada con cuidado. Los pensamientos turbios, las ideas oscuras o los deseos de muerte no son simplemente malos pensamientos. En el estado amplificado de sensibilidad espiritual del iniciado, estos pensamientos pueden convertirse rápidamente en forma materializada. Es por esto que la religión insiste en mantener una mente clara y elevada, como un jardín que debe ser constantemente cuidado para prevenir el crecimiento de malas hierbas. Los chismes y las averiguaciones impropias son especialmente peligrosos para el iniciado. Cuando uno participa en la propagación de rumores o investiga asuntos ajenos, está interfiriendo con el flujo natural del destino de otros. En la cosmología yoruba, cada persona tiene su camino marcado por el Odu que rige su vida, y entrometerse en estos asuntos puede crear desequilibrios kármicos que eventualmente regresan al emisor. La honestidad total se vuelve un imperativo no solo moral sino espiritual. Estar involucrado en robos, estafas o cualquier forma de engaño es incompatible con el estatus de nacido de nuevo que el iniciado ostenta. Aquí vemos una diferencia fundamental con muchas otras prácticas espirituales. La religión yoruba no permite duplicidad entre la vida religiosa y la secular. El iniciado es la misma persona sagrada en todo momento y lugar. Esta integridad se extiende a todos los aspectos de comportamiento. Las gesticulaciones impropias o indecentes no son simplemente de mal gusto, son manifestaciones de un estado interno que no corresponde al nivel espiritual alcanzado. Cada movimiento del cuerpo, cada expresión facial, cada tono de voz debe reflejar la dignidad de alguien que porta fuerzas divinas en su interior. La prohibición de armas tiene múltiples capas de significado. En un nivel físico, reconoce que la violencia genera más violencia. En un nivel espiritual, entender que el iniciado ya tiene la protección de los orishas. Las armas físicas se vuelven redundantes y pueden interferir con la protección espiritual. Solo aquellos cuyo destino o profesión los coloca inevitablemente en contacto con armas pueden contar con excepciones, siempre consultadas divinamente. Comencemos con un concepto fundamental. Después de la iniciación, el cuerpo físico ya no es simplemente una estructura material. Ha sido transformado en un receptáculo viviente de fuerzas divinas, un templo móvil que requiere cuidados específicos para mantener su pureza y conexión con lo sagrado. Los baños diarios al despertar y antes de dormir no son rutinas higiénicas ordinarias, sino rituales de purificación que mantienen limpios tanto el cuerpo como el aura del iniciado. El agua tibia representa un término medio espiritual. No es tan fría que bloquee los flujos energéticos, ni tan caliente que altere el estado de equilibrio necesario. Este ritual diario es como recargar las baterías espirituales, limpiando las influencias que se acumulan durante las actividades cotidianas. El uso de jabones sin olor fuerte o perfume tiene una lógica profunda. En la tradición yoruba se entiende que cada orisha tiene un olor natural asociado, y los perfumes artificiales pueden interferir con estas vibraciones divinas. La excepción para aquellos que por condiciones metabólicas específicas requieren desodorantes especiales demuestra la flexibilidad práctica de la tradición. Siempre existe una solución que mantiene tanto la higiene física como la espiritual. La aplicación diaria de manteca de cacao en la cabeza es más que un cuidado cosmético. La cabeza es la sede del orisha guardián y esta manteca nutricional actúa como una ofrenda constante, manteniendo flexible y receptivo el lugar donde residen las fuerzas divinas. Imagina esta práctica como alimentar constantemente la conexión entre lo terrenal y lo celestial. La prohibición de no poner los pies descalzos en el suelo tiene múltiples significados espirituales. Primero, reconoce que el suelo absorbe energía y que el iniciado, en su estado sensible, puede absorber influencias negativas a través de las plantas de los pies. Segundo,
Mantiene una separación simbólica entre lo mundano, el suelo, y lo sagrado, el cuerpo consagrado. Las chancletas al pie de la cama aseguran que esta protección se mantenga incluso en el momento más vulnerable. Al despertar, el sueño mismo requiere consideraciones especiales. Dormir con una luz tenue no es superstición infantil, sino reconocimiento de que durante el sueño, cuando la conciencia viaja a otros planos, el cuerpo físico queda más expuesto a influencias espirituales. La luz actúa como un guardián sutil, manteniendo una vibración que repele entidades indeseadas mientras permite el descanso reparador. Nunca dormir desnudo o con el pecho descubierto se conecta con la comprensión de que el chakra del corazón y otros centros energéticos principales deben mantenerse protegidos. Durante el sueño, estos centros están más abiertos y pueden absorber energías ambientales. La ropa de dormir ceremonial actúa como un escudo energético que permite al iniciado descansar profundamente sin comprometer su protección espiritual. La ropa de cama y las toallas blancas y limpias mantienen el campo energético puro. En la tradición yoruba, se entiende que los tejidos absorben y retienen vibraciones. Mantener estos elementos en estado de pureza constante asegura que el iniciado esté siempre rodeado de energías elevadas, incluso en sus momentos más íntimos como el sueño o el baño. La vida real, con sus múltiples variables y circunstancias impredecibles, requiere que comprendamos cómo el iniciado puede mantener su integridad espiritual mientras navega situaciones excepcionales. Esta flexibilidad dentro de la estructura rígida de las reglas es lo que hace a la tradición yoruba tan duradera y práctica. Los viajes aéreos o marítimos no están absolutamente prohibidos, pero requieren permiso del ángel de la guarda. Esto no significa que el orisha sea caprichoso o controlador, sino que reconoce que cambiar de entorno energético drásticamente puede afectar al iniciado en formas que él aún no comprende completamente. Cuando se consulta sobre estos viajes, se pueden obtener indicaciones específicas sobre ofrendas o protecciones adicionales que garanticen un tránsito seguro. La participación en ceremonias merece atención especial. Durante el primer año, el iniciado es espectador, no participante activo en rituales. Esto no es exclusión, sino protección. Su campo energético está aún en formación y podría ser perturbado por interactuar directamente con fuerzas que aún no está preparado para manipular. Solo después del Evo Oshumeta y tras completar el año, puede gradualmente asumir roles más activos en ceremonias. El acceso al Igbodun, sala de iniciación, está estrictamente restringido hasta después del Evo Oshumeta y la conclusión del año. Este espacio sagrado contiene energías particulares que solo pueden ser correctamente procesadas por aquellos que han madurado suficientemente en su camino espiritual. Es como enviar a un estudiante de primer grado a una clase universitaria avanzada. La información podría ser demasiado compleja para ser asimilada correctamente. Las obligaciones familiares y laborales pueden crear situaciones donde ciertas reglas parecen imposibles de cumplir. Aquí es donde el sistema de consulta a través del ITA demuestra su sabiduría. Cada caso particular puede ser analizado divinamente, encontrando soluciones que permitan cumplir con obligaciones mundanas mientras se mantiene la integridad espiritual. Por ejemplo, un médico puede tratar pacientes con precauciones especiales, o alguien que debe trabajar de noche puede recibir indicaciones de protección específicas. La enfermedad durante el primer año requiere consideración especial. Los utensilios consagrados, cuchara, plato y jarro, mantienen propiedades curativas que pueden acelerar la recuperación. La interacción con hospitales y medicamentos modernos no está prohibida, pero debe hacerse bajo la guía espiritual para evitar interferencias entre tratamientos. La comunicación constante con los padrinos religiosos no es una dependencia infantil, sino un reconocimiento sabio de que el recién consagrado está aprendiendo a navegar un mundo espiritual que presenta desafíos únicos. Esta relación de guía y protección es fundamental durante la transición de la vida secular a la vida marcada por lo sagrado. Cuando observamos estos múltiples aspectos del primer año de iniciación, vemos emerger un patrón coherente. Cada restricción, cada obligación, cada cuidado especial tiene el propósito de proteger y nutrir el nacimiento espiritual que acaba de ocurrir. No son castigos ni arbitrariedades, sino pasos necesarios en un proceso de transformación que, cuando se completa fielmente, produce una vida enriquecida por la presencia constante de lo divino. Esta comprensión profunda del propósito detrás de cada regla es lo que permite al iniciado cumplir su primera etapa, no con resentimiento, sino con gratitud por la oportunidad única de participar en una tradición que ha preservado la conexión directa entre lo humano y lo divino a través de los siglos.
Al final de este año sagrado, el individuo habrá pasado de ser un ser mundano a convertirse en un canal activo de fuerzas espirituales, preparado para servir tanto a su comunidad como a los propios orishas en una relación de reciprocidad eterna. Como puedes ver, este año de Yaborage no es la fiesta que quizás imaginabas. Es un año para conectar realmente contigo mismo, para aceptar que nuestro camino religioso está construido sobre pilares de sacrificio y disciplina. Ya seas babalawo, Obá, Olorisha, Iyalosha, Mayombero o recién iniciado, debes comprender que lo que te pintan de color rosa es una ilusión. Aquí hay que seleccionar muy bien qué camino deseas tomar. Esto es si realmente quieres ser un buen religioso, respetando y honrando nuestra ancestral tradición. Si prefieres unirte a la mayoría que anda por ahí estafando y destruyendo la esencia de nuestra religión, pues ya sabes lo que te espera. La elección es tuya, pero recuerda que los orishas siempre están observando nuestras decisiones. Este año de sacrificio representa el primer paso hacia una vida de servicio espiritual genuino. Cada restricción cumplida te acerca más a tu destino divino. Cada disciplina observada fortalece tu conexión con las fuerzas ancestrales. No es un año de sufrimiento, sino de refinamiento, donde tu espíritu se purifica para poder ser un verdadero servidor de los orishas. Si quieres conservar toda esta lista de reglas y continuar profundizando en nuestro conocimiento ancestral, puedes visitar nuestro sitio web oficial ofunoshe.com. Allí estamos construyendo una escuela religiosa virtual que acaba de comenzar su camino. Explórala porque puedes acceder desde cualquier parte del mundo y continuar tu formación espiritual de manera profunda y auténtica. Se despide de ustedes su hermano de siempre, Ofunoshe, Iboru, Iboya y Boshishe. Que los orishas bendigan su camino y fortalezcan su ashe en cada paso que den.